estamos así sentaditos en las banquetas, cómodamente Firmes. instalados. Sí. Y la recibimos a la Doc, nuestra médica de cabecera, la En el Doc consultorio. Rocío ¿Cómo va, Doc? Ortiz-Dana. Claro, hagamos de cuenta que estamos en el consultorio de la doctora. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien. Un gusto estar acá, como siempre. Bienvenida. ¿Venís de Gracias. Río Ceballos? ¿Te Así haces el viaje es. acá para Córdoba? Así es. Sí, Todo, sí. todo lindo allá, el día precioso. Sí, ¿o no? hermoso, un día para estar afuera, la verdad. Hay que aprovechar los calorcitos que haya, que bueno, está todo esto del calentamiento global y qué sé yo, pero al menos podemos usar la medicina solar. Estar al sol, vitamina D, estar en el verde, en el pasto. Ya que está el día así, bueno, al menos aprovechar. ¿Cuál es el mejor sol recomendado? ¿El de la mañana, no tanto el del mediodía, y el de la tarde después de las 4? Y sí, o sea, en realidad estos soles fuertes de invierno. Del mediodía a la siesta, Sí. ese es el horario donde por ahí estamos un poco más desprotegidos y ese sol es bastante más intenso. Pero fuera de ese horario, en cualquier momento. Se Sí, el puede de la disfrutar. mañana es como el más potente, podemos decir, Ok. sin que llegue a dañarnos. Bien. Y ya el de la tardecita, ya tiene poca potencia. Irradiación, digamos. Sí, sí, sí. Pero nos ayuda. Hay Sí. que cuidarse del mediodía hasta las 2:30 de la tarde. más o Ujú. menos. Tal cual. Pero Exactamente. en los horarios lindos, o sea, los favorables para tomar sol, si se quiere, es lindo tirarse al solcito, ¿no es cierto? Porque eso es como que nos levanta el ánimo, es como que nos conecta. A mí, por ejemplo, tirarme al sol, no tomar sol, pero estar al aire libre y al solcito, es como que hay algo que me genera como felicidad en mi cuerpo. ¿Tiene algo que ver, Totalmente, sí? sí, totalmente, Moni. El sol tiene un montón de ventajas, digamos. Ya el hecho de exponernos al sol, nuestro cuerpo registra que es de día. ¿Qué nos suele pasar nosotros, por ejemplo, mucho en las ciudades? Nos levantamos, está oscuro, Sí. ponemos el despertador, nos levantamos, nos vamos a trabajar en el auto, llegamos a la oficina, estamos encerrados y nuestro cuerpo en todo ese periodo no registra, ya salió el sol, es de día. Entonces la química de nuestro cuerpo, todas las hormonas que necesitamos para funcionar bien, con energía, con ganas, no se activan. Si nosotros salimos un ratito, por ejemplo en Córdoba, al balcón, o estamos al aire libre y como que nos exponemos al sol, la biología detecta que necesitamos funcionar adecuadamente, que necesitamos potencia, energía, ganas. Entonces ya cambia todo ese estado interno y nos colabora más en el día a día. Perfecto. Bueno, Además que, bueno, activa la vitamina D, mejora los huesos, es antiinflamatoria, mejora la masa muscular y es antidepresivo el sol eso también. mismo. Wow. Sí. Salir a caminar con un solcito, Sí, está sí. lindo, antidepresivo, así. Bueno, Como tiene para que ser. tenerlo en cuenta. Nos vamos a meter de lleno en el día de hoy y el tema de hoy es la sal. La semana pasada o la anterior hablamos del edulcorante, del azúcar, el consumo, bueno, y hoy vamos a hablar de la sal. Es la sal, el consumo de la sal. ¿Es favorable o desfavorable en nuestro organismo? ¿Nos aporta algo más allá del sabor? Claro, en realidad el consumo de sal es necesario, es favorable en nuestra biología, digamos. La sal tiene un nutriente que es el cloro y el sodio, que son dos elementos que están en todas nuestras células. Básicamente el equilibrio interno que tenemos depende en gran medida de estos dos iones, del sodio y del cloro. Entonces, ¿se necesita sal? ¿Nos aporta algo? Sí, es beneficioso y lo necesitamos para poder estar también fuertes, potentes, activos. El problema es que nosotros en nuestra vida moderna vamos transgiversando un poco todo y los alimentos que hoy tenemos tienen mucha más proporción de sal de la que realmente estamos necesitando. Como por porción, digamos, hay mucho más sodio en los alimentos procesados. No vivimos, hay una premisa, creo que ya le hemos hablado, vivir como nuestros bisabuelos o comer como nuestros bisabuelos. Si pensamos cómo era antes, la comida se hacía en casa, no estaba la industria ahí tan a disposición nuestra, no había supermercados. Entonces el consumo de sal era el que uno podía aportar en una cocción y ahí era suficiente, digamos. Hoy tenemos muchísima sal oculta en todos los alimentos procesados y envasados y eso hace que nuestro cuerpo esté como sobrecargado de sal. Bien. Y ahí es cuando vienen los problemas. Bien. Lo que
¿Cuál es la cantidad de...? Sí, discúlpame, Gasti. Sí. Ya seguimos hablando acerca del consumo de la sal y cómo afecta en nuestro organismo, pero quiero contarles que este segmento, junto a la doctora Rocío Actisdana, está auspiciado por GS Bio, especialistas en tecnología médica, 20 años de trayectoria brindándole calidad de vida a los pacientes. GS Bio auspicia este segmento de salud en Pato a la Mañana. Ahora sí, seguimos hablando del consumo de la sal y la salud. Sí. ¿Qué porcentaje de sal es lo normal en el cuerpo humano o para que no sea un exceso, digamos? Claro. Lo ¿Cuál es que la se cantidad dice, que un la ser humano recomendación necesita? general son 5 gramos de sal, que sería el equivalente a una cucharadita de té Sí. al ras. Okay. Esa sería la sal que uno diría por día. ¿Por día? Por día. Esa es la sal que uno dice, bueno, tengo disponible esta cucharadita de sal Sí. agregada a las comidas. O sea, esa cucharadita al ras Ujú. la repartís en la guarnición que tenga, sea una costeleta y arroz. Claro, exactamente. Esa cucharita tiene que ir repartida en la costeleta y en el arroz. Por día. Por día. O sea que Ok. en realidad por plato capaz sería incluso menos. digamos. Esa es la Claro. medida. Esa es para la que medida tengamos recomendada, 5 gramos de una sal. idea. Ajá. Pero este es el tema, que esta es la sal que nosotros tenemos contabilizada. Es decir, sí, yo le agregué mi medida de sal, mi Claro. cucharita, la dividí en varias comidas. Ujú. Pero cuando, por ejemplo, agregamos queso, el queso también tiene mucha proporción de sal por cada porción. Las bebidas gaseosas también tienen muchísima sal. Hoy que tenemos esta ley de las etiquetas, Sí. cuando empezamos a ver, todos dicen exceso de sodio, exceso Eso de es sodio. sal, es sinónimo de sal. Claro, cuando decimos sodio es sinónimo de sal. Ujú. Entonces, capaz nosotros tenemos nuestra cucharita y la repartimos, pero si tenemos el vaso de gaseosa, un pan industrializado, unas galletas de agua, un postre que comamos después. Nos fuimos. Claro, entonces el tema es cuando consumimos muchos procesados, es muy difícil cuantificar la cantidad de sal Claro. que uno está comiendo y ahí termina excediéndose. Pero en general, si uno consume en su casa y no consume procesados, posiblemente esa sal sea suficiente. Y lo otro que nos sucede es que en realidad nos acostumbramos a altos niveles de sodio. Ya Bien. nos pasa que si no está sumamente salado un alimento, sentimos que no tiene sabor. Claro. Entonces ahí caemos en agregarle todavía más sal a los alimentos. No quiere decir que no tenga sal el alimento, sino que, no sabría decir la palabra precisa, pero al nivel de Bueno, nuestro salinidad paladar. nuestro Claro, del sí, cuerpo paladar. está acostumbrado a otra cantidad de sal. Que Exactamente. no quiere decir que el alimento no contenga la sal. Exactamente. Tanto con la sal como con el azúcar nos acostumbramos a esos sabores y perdemos de vista que las otras cosas tienen sabor también. Claro. Tienen su propio sabor. Pero el famoso desabrido, o sea, las Sí. cosas si no Exacto. tienen sal nos suena que no tienen un sabor propio. ¿Vos creés que, por ejemplo, si nos empezamos a medir en el consumo de la sal, vamos a ir descubriéndole el sabor a los alimentos? O sea, por ejemplo, reducir el consumo de sal, permitirse comer, por ejemplo, alguna verdura o lo que fuese sin sal. ¿Vos creés que nos podemos llegar a acostumbrar a eso? Yo creo que, o sea, sí, pero me parece que no es tanto la comida que uno haga, sino los empaquetados y los procesados. Entonces, si uno, por ejemplo, hace un puré y no le pone sal, y también la sal tiene esto de realzar un poco Le los da sabores. ese pipí, le da Yo una creo que en ese cosita. caso nos costaría bastante sentir disfrutar el sabor de un puré solo sin sal. Claro. El tema es que sí nos acostumbramos a altos niveles de sal, es decir, bueno, yo escucho mucho, si no le pongo queso, para mí la comida no tiene sabor. O yo sin queso no puedo vivir, o el vaso de gaseosa siempre, o los snacks, por ejemplo. Sí. Las bolsitas de snacks son sumamente salados. ¿Y la sal de campo es más saludable? No necesariamente. Ahora hay muchas sales. Está la sal la sal marina, Marina. la sal del Himalaya. Sí. En general todas las sales son prácticamente lo mismo. Sí se busca por ahí que cuanto menos procesado sea, como más saludable, pero también corremos el riesgo que cuanto menos procesado es, menos controles tienen. Por ejemplo, la sal rosa del Himalaya, que es re linda, es mucho más cara que las otras, no tiene un control, no tiene una marca tampoco, no tiene una fiscalización de quién la extrae, cómo nos llega. No se ha demostrado que sea más saludable, por ejemplo, la sal del Himalaya o la sal de campo o la sal de mar, y a la vez corremos el riesgo de que en esa extracción
también haya metales pesados, toxinas, como otras sustancias. Entonces, en términos de sal, yo recomendaría que por ahí la gente no gaste en otros tipos de sales extra. Por ahí si uno, por una cuestión de sabor, le gusta más algún tipo de sal, sí. Pero no invertiría, no se ha visto mucha diferencia en otros tipos de sal. Y al contrario, es más difícil como de cuantificar si tiene metales pesados, toxinas o un montón de cosas. Sí, sí. La sal que encontramos en el supermercado, por ley, en general viene suplementada con yodo. Y el yodo es un mineral sumamente necesario para la tiroides. Entonces, creo que sí es una buena, en general, una buena pauta. La sal común que encontramos en todos lados es muy útil. También la sal marina es muy saludable. Y sí, la sal del Himalaya está menos regulada. ¿Y esa dónde se consume? ¿Se consigue en el súper? En las dietéticas. Dietéticas. Las dietéticas. Sí, Ese lugar me dietéticas. falta Son- frecuentar. Claro, Estaría yendo a las dietéticas. Medio rosita, Es rosada, es rosa, una sal sí. rosada. Y la sal marina es muy buena. Yo lo que hago, un puñado de sal marina a la olla de los fideos Sí. y ya está. Claro. Sí, sí. No es que después saco los fideos o el arroz, viste, cuando pones a hervir, le tiro la sal marina, Que se cocine que ahí se todo. cocina ahí todo ahí, y Después después no le echas más. ya no le doy otra pizca de sal por Claro. fuera cuando la Y es mejor, saco. hablando de lo que es condimentos, por allí es mejor, o más, no sé si la palabra es saludable, la pimienta antes que la sal. Por ejemplo, tirarle pimienta. Son diferentes. Sí, es una buena opción la Sí. pimienta. O sea, recurrir a todo tipo de condimentos. En esto de que nos pasa que si no tiene sal, sentimos que no tiene sabor. Recurrir a otros condimentos, pimienta, cúrcuma, bien, curry, bueno. limón, vinagre. Y los hipertensos, por supuesto, que salta con los valores de sangre, ¿no es cierto?, de los estudios, tienen que abstenerse del consumo de sal o ser Sí. mucho más medidos. Sí, ser mucho más medidos, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que por ahí en el consultorio lo veo mucho. Sí. La gente se cuida mucho en el agregado de sal a los alimentos o en las cocciones, pero no tanto en el consumo de procesados. Muy De bien. procesados. Entonces, una persona que toma alguna gaseosa cero, por ejemplo, Sí. o light, ahí se va a estar cuidando del consumo de azúcar, pero no del consumo de sodio. Claro. Y capaz, sí, está comiendo una comida que la siente desabrida porque no tiene sal, pero está tomando su vaso de gaseosa Claro. sumamente, con Y ahí muchísimo echas a exceso perder de todo sal. lo que sal. venís haciendo. Entonces, por ahí tratar de esto, de ir acostumbrando nuestro paladar a los alimentos más reales, no tanto procesados, que no los podríamos encontrar en la naturaleza en esta forma, Tal digamos. Ahí sí quizás permitirnos el uso de sal, que nosotros podamos cuantificar, medir, que tengamos una conciencia de cuánta sal estamos usando, y no el consumo de sal oculto. Claro, Como que hay- no lo ves, que no que Yo no creo lo que a sabes. eso tenemos que temerle o tenerle más respeto que lo que nosotros podamos hacer en nuestra casa. En nuestra propia casa, claro, y elaborar nosotros nuestros propios alimentos. O sea, elaborarlo en el sentido de decir, compro la selga, la pongo a hervir y ahí paso a hacer torrejas, por decirte, y sabés un control más o menos que va a tener de sal o lo que le pusiste, a diferencia de los procesados. Para las personas hipertensas, es fundamental que puedan tener esta disciplina de cocinar sus Casero. propios alimentos, de tener una disciplina en la cantidad de sal que le ponen a los alimentos también. Sí, sí, sí. O sea, en realidad para todos es necesario. Sí. Para las personas hipertensas, por el riesgo cardiovascular Claro. que implica, sí deberían ser un poco más cuidadosos con esto. Hoy hay muchos estudios que están poniendo en duda esto de si la dieta restringida en sodio realmente aporta un beneficio o no. En esto es decir, si le pongo Claro. estos 5 gramos que tengo disponibles Sí. para usar, esta cucharita de sal, si yo no se la pongo al alimento, ¿el paciente hipertenso va a mejorar? Hoy hay muchos estudios que ponen una controversia en eso, pero sí no hay discusión en que en el consumo de procesados por porción es tanta la cantidad de sodio que eso Bien. sí es muy perjudicial. Perfecto. Ok. Bueno. Porque el tema es es por porción. No es lo mismo de decir, esta cucharadita de sal se la pongo a un puré, que capaz lo vamos a comer entre varios, o este mismo puré lo voy a comer a lo largo del día, a esa cucharadita entera en un vasito de gaseosa. Bueno, hay que ser medidos, ¿ah? Eso nos deja así como en claro.
y en Muy la bien. medida que se pueda evitarla, ¿sí? Y los ultraprocesados, los procesados, esos paquetes así, de todas esas cosas, y los snacks, ni hablar, tratar de evitarlas, más allá que están carísimas. También por una cuestión de presupuesto. Muy claro. Eso Muy es mejor, caro. porque Hace se te rato dispara no el como. presupuesto. Sí, hace rato Exacto. que no como. Entonces vamos más a lo Vengo bien. casero, fundamentalmente Sí. con los chicos. Bueno, Doc, un placer como siempre Un gusto. recibirte. Gracias. Tenemos el Instagram, ha estado saliendo en pantalla, bien. más el Instagram es más.que.salud. Ahí Así está. es. Así que síganla a la Doc y se van a enterar de muchos tips. Ella siempre es muy, muy didáctica a la hora de contar y muy clara. Y si no, bueno, nos reencontramos en una próxima emisión aquí en el programa. ¿sí? Perfecto. Con tu presencia. ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. a vos. Gracias. Bueno, este segmento de salud en Pato a la Mañana bien. está auspiciado por GS Bio. Especialistas Vamos. en tecnología médica, 20 años de trayectoria, brindándole calidad de vida a los pacientes. Gracias GS Bio por acompañarnos.